El regreso al templo. El viajero regresaba al templo al amanecer, cuando la luz aún rozaba las copas de los árboles con delicadeza. Cada hoja que crujía bajo sus pies parecía susurrarle historias antiguas que había olvidado. El aire estaba frío, pero tranquilo, y con cada inhalación sentía que el mundo se ralentizaba a su alrededor. Al mirar el camino, comprendió que no regresaba solo a un lugar, sino a un tiempo dentro de sí mismo. El silencio del bosque se mezclaba con el murmullo de su corazón, recordándole que todo regreso requiere paciencia, y todo encuentro exige atención. Se detuvo un instante. Cerró los ojos. En la quietud del respiro, entendió que el templo no estaba solo al final del sendero, sino en cada paso que daba hacia él. El sendero se curvaba entre árboles que parecían susurrar entre sí. Sus ramas se entrelazaban, formando un techo natural que filtraba la luz en haces dorados y tibios. Cada paso del viajero era como un diálogo silencioso con la tierra, sentía el pulso de la naturaleza bajo sus pies, el latido invisible que conectaba todo lo que existía. A lo lejos, el sonido de un arroyo llegaba con suavidad. No era necesario apresurarse, incluso el agua parecía tomarse su tiempo para encontrarse con la piedra, y en su flujo constante enseñaba que cada encuentro tiene su momento. El viajero recordó los días de juventud, cuando su andar era veloz y su mente inquieta. Ahora, cada movimiento llevaba consigo una intención silenciosa: caminar sin buscar, mirar sin juzgar, escuchar sin anticipar. Era un regreso, pero también un aprendizaje, aprender a estar, aprender a mirar dentro de sí mismo mientras caminaba hacia un lugar que también habitaba en su corazón. Detuvo su mirada en una roca cubierta de musgo. La tocó con suavidad, sintiendo su frío y su humedad, y comprendió que la paciencia de la roca no era indiferencia, sino sabiduría. No había prisa. Ninguna obligación. Solo el paso lento y consciente que lo acercaba al templo y a la vez, lo acercaba a sí mismo. Se permitió inhalar profundamente, llenando sus pulmones de aire y de calma, dejando que el mundo exterior desapareciera, y dejando que el mundo interior respirara libre. El regreso al templo no era una llegada inmediata, sino una serie de pequeños encuentros, con la brisa, con el agua, con la luz, con la roca, con cada instante que parecía pequeño, pero que en realidad contenía toda la eternidad. A medida que avanzaba, el viajero notaba cómo el aire cambiaba. Se volvía más fresco, más cargado de un olor antiguo a madera, tierra y piedra húmeda. Cada respiración parecía abrir un pasillo invisible hacia recuerdos dormidos, risas lejanas, voces que ya no recordaba, silencios que lo habían acompañado siempre. Se detuvo junto a un árbol solitario, de tronco grueso y raíces que se aferraban a la tierra con firmeza. Lo rodeó con sus manos y por un instante, dejó que su propio corazón latiera al ritmo de la vida del árbol. En ese contacto silencioso comprendió algo esencial: el templo no era solo un lugar de paredes y techos, sino un espacio de presencia, un refugio donde cada ser y cada piedra tiene su tiempo, su respiración y su enseñanza. El camino se abrió hacia una pradera cubierta de neblina matutina. Cada paso dejaba huellas que parecían desaparecer en el aire, como si recordaran que la vida también es efímera y ligera. El viajero sonrió ante la fugacidad de cada huella. No había necesidad de sostener nada, de apresurarse, de intentar retener lo que naturalmente pasa. La enseñanza estaba en dejar ir y, al mismo tiempo, en ser consciente de cada instante. Se sentó sobre la hierba húmeda y cerró los ojos. El mundo externo se desvanecía lentamente, y en el silencio interior escuchó un eco, el del tiempo que lo había formado, el de la paciencia que había cultivado, y el de la calma que siempre había estado dentro de él, esperando su regreso. La pradera parecía respirar con él. Cada brizna de hierba, cada partícula de rocío, cada rayo de sol filtrándose por la neblina era una invitación a permanecer, a observar, a no hacer nada más que existir. Y en ese existir consciente, el viajero comprendió que el regreso al templo era también el regreso a su propio corazón, al espacio donde la mente se aquieta y la vida se revela con sencillez y claridad. Tras descansar un momento en la pradera, el viajero se levantó y retomó su camino. El sendero ahora ascendía suavemente, como invitándolo a elevarse no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Cada paso era un acto consciente, cada inhalación un acto de entrega.
El viento soplaba con delicadeza, trayendo consigo un murmullo de las hojas lejanas. Parecía decirle que todo lo que había dejado atrás no estaba perdido, solo esperaba ser encontrado de nuevo en el momento adecuado. Comprendió que regresar no significaba retomar exactamente lo que había sido, sino descubrir lo que permanecía y transformarlo con paciencia. Un pequeño arroyo cruzaba el camino. Se inclinó a beber su agua clara, y en el reflejo vio no solo su rostro, sino el paisaje entero, los árboles, la luz, el cielo, y dentro de todo eso, su propia serenidad. El agua le enseñó la suavidad de la vida, que incluso lo que parece corriente y simple tiene profundidad y puede purificar el corazón si se observa con atención. Caminando más arriba, la vegetación se volvió más densa, y el viajero sintió que el templo estaba cerca, aunque aún no podía verlo. Cada sonido era amplificado en su conciencia, el crujido de las ramas secas, el canto lejano de un pájaro, el susurro de la brisa. Todo parecía darle la bienvenida, recordándole que el mundo entero forma parte de su regreso. Finalmente, se detuvo un momento y cerró los ojos. Sintió como el templo de su corazón latía en armonía con la tierra y el cielo, con el pasado y el presente. En ese instante, comprendió que no existía un regreso apresurado, cada paso consciente era el verdadero templo, cada respiración un rito silencioso, cada momento un abrazo del universo. Al doblar la última curva del sendero, el viajero percibió la silueta del templo entre la bruma. Sus muros de piedra y madera se integraban al paisaje, como si siempre hubieran pertenecido a la montaña y al cielo. Nada parecía ajeno, nada sobresalía, todo estaba en equilibrio, recordándole que la armonía es la esencia de la existencia. Se acercó lentamente, con pasos suaves, como si temiera romper el silencio que lo rodeaba. Cada movimiento era medido, consciente, una danza silenciosa entre él y el lugar que lo esperaba. El viento traía consigo el aroma de incienso antiguo, mezclado con la frescura del bosque, y en esa fragancia sentía que su corazón se abría, que su mente se despejaba y que cada pensamiento inquieto se disolvía. Antes de entrar, se sentó sobre una piedra lisa frente a la entrada del templo. Cerró los ojos y escuchó. Escuchó el silencio, no como ausencia, sino como presencia viva. Escuchó el eco de su propio caminar, que había dejado atrás en el bosque, y comprendió que cada paso, cada respiración, había sido un acto de preparación para este instante de quietud. El templo no hablaba, y sin embargo, enseñaba. Cada vigas, cada ladrillo, cada sombra proyectada por la luz de la mañana le contaba historias de paciencia, de espera, de encuentros silenciosos con uno mismo. El viajero entendió que el regreso no era solo físico, sino espiritual. Había recorrido senderos, cruzado praderas y arroyos, pero lo más profundo del viaje había sido hacia su interior, hacia la calma que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. Respiró profundamente, dejando que el aire entrara y saliera con lentitud. No había prisa, no había meta. Solo estaba él, el templo y el instante que contenía toda la eternidad. El viajero finalmente se levantó y dio los primeros pasos hacia la entrada del templo. Cada movimiento era lento, deliberado, como si quisiera que el tiempo se expandiera y cada instante se volviera eterno. El suelo de piedra bajo sus pies transmitía una sensación de firmeza y solidez, parecía decirle que todo lo que había buscado fuera, estaba enraizado allí, esperando su reconocimiento. Al cruzar el umbral, un silencio profundo lo envolvió, un silencio que no era vacío, sino lleno de presencia. Podía sentir la vibración de los siglos en cada pared, en cada techo, en cada columna. Era un silencio que enseñaba, que sostenía, que abrazaba. Se detuvo en medio del pasillo principal y respiró con lentitud, notando cómo su respiración se mezclaba con la calma del lugar, como su corazón encontraba un ritmo que coincidía con la eternidad de ese espacio. Observó las velas encendidas, su luz temblando suavemente. Cada llama era un recordatorio de que incluso en la quietud hay vida, incluso en el silencio hay movimiento. Se sentó en el suelo de madera pulida, cruzó las piernas y cerró los ojos. Sintió que el templo respiraba con él, que el viento que entraba por las ventanas abiertas traía consigo la memoria de todos los que habían caminado antes por estos pasillos, y también la suya propia. El tiempo parecía dilatarse. Un minuto podía contener horas, y cada hora podía contener toda una vida.
El viajero dejó que sus pensamientos vinieran y se fueran como nubes en el cielo, sin aferrarse a ninguno. Comprendió que el templo no era solo un lugar físico, sino un espacio donde la mente se aquieta, donde el alma encuentra su reflejo, donde el corazón aprende a escuchar. Se permitió permanecer allí largo tiempo, simplemente existiendo, sin necesidad de palabras, sin necesidad de movimiento. Cada sonido, por pequeño que fuera, el roce del viento, el crujido de la madera, el canto distante de un pájaro, era una lección de presencia. Cada respiración era un recordatorio de que la vida está en el instante, y que el regreso no significa alcanzar algo fuera, sino redescubrir lo que siempre ha estado dentro. Finalmente, una sonrisa suave apareció en su rostro. No por felicidad pasajera, sino por reconocimiento profundo, había llegado, había regresado, y sin embargo, no había llegado a ningún lugar nuevo, porque el verdadero templo estaba siempre dentro de él, aguardando su regreso con paciencia infinita. El viajero permaneció sentado, dejando que cada segundo se deslizara lentamente, como gotas de agua que caen sobre la piedra y forman ondas infinitas. No había prisa, no había expectativa, solo la conciencia de estar plenamente presente, de ser parte del templo y de la naturaleza que lo rodeaba. A través de las ventanas abiertas, la luz del sol comenzó a filtrarse en rayos más cálidos. Cada haz de luz parecía acariciar el suelo, las paredes, y también su rostro, recordándole que la claridad no se fuerza, sino que se permite. Respiró profundamente, y con cada inhalación sentía como el aire llenaba no solo sus pulmones, sino cada rincón de su ser, disolviendo tensiones, recuerdos olvidados, preocupaciones que ya no tenían lugar allí. El viajero recordó todos los caminos que lo habían llevado hasta este momento, los bosques, los arroyos, la pradera, la roca, los árboles solitarios. Comprendió que cada paso, cada dificultad, cada instante de espera había sido parte de la preparación para este retorno. El regreso al templo no era un simple movimiento hacia un lugar físico, sino un viaje a través de la paciencia, la atención y el amor silencioso hacia sí mismo. Cerró los ojos un instante y escuchó con atención, el susurro de la brisa entre los árboles, el leve murmullo del agua en la distancia, el latido constante de su propio corazón. En esos sonidos, percibió la enseñanza más profunda: todo es transitorio y a la vez eterno, todo tiene su tiempo y su lugar, todo está conectado en un delicado equilibrio que la mente humana a veces olvida. Se permitió permanecer en ese estado, sin hacer nada, sin intentar comprender, solo sintiendo, solo siendo. Cada respiración, cada latido, cada susurro del templo era un maestro silencioso, recordándole que la verdadera llegada no se mide por distancias ni por tiempo, sino por la plenitud con que se habita cada instante. Y allí, sentado en el corazón del templo, el viajero comprendió que el regreso había comenzado mucho antes de los pasos físicos, y que, mientras caminara con atención y calma, nunca se perdería de sí mismo de nuevo. El viajero permaneció largo tiempo sentado en el corazón del templo, permitiendo que la quietud se hiciera más densa, más palpable, como si el aire mismo contuviera sabiduría. No había prisa, no había destino, solo la respiración que entraba y salía, acompasando su cuerpo con el pulso invisible del universo. Cada latido de su corazón era un tambor silencioso, cada inhalación un río que fluía sin esfuerzo, cada exhalación un suspiro del mundo que lo sostenía. Se permitió abrir los ojos lentamente, y por primera vez observó con atención cada detalle. Las vigas de madera, gastadas por el tiempo pero firmes. El piso de piedra, frío y constante. Las sombras que danzaban suavemente al ritmo de la luz que entraba por las ventanas. Todo estaba vivo, y él también formaba parte de esa vida. Recordó los senderos que había recorrido para llegar hasta allí, y comprendió que cada uno de ellos era un maestro silencioso. El arroyo le había enseñado la suavidad y la perseverancia, la pradera la ligereza y la aceptación, la roca la paciencia inmutable, el árbol solitario la fortaleza y la conexión. Cada paso había sido un retorno a sí mismo, un acto de atención consciente, un puente hacia la serenidad que ahora lo habitaba. El templo, con su silencio profundo, le mostró que no hay llegada ni partida absolutas. El regreso no era a un lugar externo, sino a un espacio interno donde el tiempo se detiene y la mente se aquieta. Allí, en ese templo interior, no había necesidad de buscar ni de esperar. Todo lo que había deseado,
todo lo que había perdido o anhelado, ya existía en la calma de su propio ser. Cerró los ojos de nuevo y dejó que el silencio hablara. En ese silencio, escuchó la enseñanza más simple y profunda. Que la vida es un regreso constante. Que cada instante es un templo. Que cada respiración consciente es un camino hacia la plenitud. Se permitió permanecer allí indefinidamente, consciente de que el tiempo no importa. Cada pensamiento surgía y desaparecía, cada emoción fluía sin resistencias, cada sensación se transformaba en presencia. Comprendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en la prisa ni en la acumulación, sino en el encuentro profundo con uno mismo, en la atención plena, en la aceptación serena de lo que es. Finalmente, una paz profunda lo envolvió por completo. El viajero sonrió suavemente, sin palabras, sin gestos. El regreso al templo no era un final, sino un inicio eterno, un regreso diario al silencio, a la calma, a la vida que palpita en cada instante. Y en esa quietud infinita, comprendió que todo viaje, toda búsqueda y todo retorno comienza y termina en un mismo lugar, dentro de uno mismo, donde reside el templo verdadero.